Leibowitz. Estamos en la cuarta reunión del curso Elementos de Teología Racional. El tema que vamos a ver hoy es Dios como actividad. Los participantes acá les he entregado una guía de trabajo que los que están viendo el video también les aparecerá en forma de placas, porque vamos a hacer unos cuantos ejercicios acá en clase. Y la idea es que los que están mirando el video también los hagan en tiempo real. Así que, bueno, iniciamos entonces. Todos tienen la guía. Bueno, van a ver que al principio están los 99 nombres de Dios según la tradición musulmana. A modo de apertura y de meditación, que siempre hacemos alguna introducción como para separar este tiempo del tiempo, iba a decir profano, pero no hay ningún tiempo profano, del tiempo del conocimiento común, digamos, a este tipo de conocimiento que es de otro tipo. A modo de meditación vamos a leer cada uno alternadamente. Les voy a pedir que lean los nombres de Dios, ida y vuelta. No sé, ¿vos participás o no? ¿Lees una? Ida y vuelta, o sea, empieza Roberto, va, viene hasta que terminamos los 99. No hace falta leerlos en árabe, no. Porque si no íbamos a estar una hora y media. No, vamos a leer como para tener una idea. Fíjense que hacen referencia a propiedades de lo divino. Propiedades, digamos, que tienen que ver con los efectos que sentimos en nuestra vida de un poder superior. O sea, no es exactamente el Dios de los místicos o de la espiritualidad holística, pero sí nos da una idea y ayuda a tomar conciencia de la cantidad de cosas que nos pasan y que a veces no... Y que también van a ver que lo que quiere decir es que tanto lo bueno, lo que llamamos bueno, como lo que llamamos malo, proviene todo de la misma forma. Lo que vamos a hacer un círculo, ¿sí? Somos 5 y yo también lo leo. Entonces empiezo y lo tomamos como una meditación. El modelador. El hacedor. El creador. El majestuoso. El apremiador. El poderoso. El protector. El dador de paz. El autor de la seguridad. El santo. El soberano. El piadoso. El compasivo. El que todo lo oye. El que deshonra. El que honra. El que exalta. El que rebaja. El que expande. El que contrae. El omnisapiente. El juez. El proveedor. El otorgador. El dominador. El perdonador. El mantenedor. El preservador. El más grande. El sublime. El que aprecia. El que todo lo perdona. El grande. El paciente. El consciente. El sutil. El justo. El juez. El que todo lo ve. El confiable. La verdad. El testigo. El que despierta. El noble. El que ama. El sabio. El omniabarcante. El que responde. El vigilante. El generoso. El glorioso. El que lleva la cuenta. El guía. El que encuentra. El autosubsistente. El viviente. El dador de muerte. El dador de vida. El restaurador. El iniciador. El contador.
el digno de alabanza, el firme, la fuente de todo lo bueno, el gobernante, el manifiesto, el primero, el que adelanta, el que puede, el uno, el enriquecedor, el recolector, el Señor de la majestad y de la munificencia, el Señor del reino, el perdonador, el que acepta el arrepentimiento, el guía, el perdurable, el orientador, el aprovechador, el más fuerte, el más exaltado, el oculto, el último, el que difiere, el poderoso, el eterno, el que rehúsa, el autosuficiente, el equitativo, el misericordioso, el vengador, el perseverante, el heredero, el originador, la luz. el que aflige, Él es Dios, no hay otro Dios excepto Él. Ok. Damos un minuto de silencio. Inhalamos. Al exhalar vamos abriendo los ojos. Nos saludamos. Namaste. Bueno, siempre comenzamos también por una vuelta donde cada uno dice su nombre y una mínima referencia. Vamos a ver si esto lo pueden decir cortito. La consigna sería: ¿por qué me interesa el tema de Dios? Pero cortito, en una frase. ¿Está? Sí. Y hablen alto, así se escuchan, por favor. Me interesa el nombre de Dios porque sirve de guía a la espiritualidad. Gracias. Mi nombre es Rosana y para mí hay un Dios cósmico. Gracias. Bueno, Beatriz soy. Podría decir que me interesa el tema de Dios porque en mi camino espiritual o porque intuitivamente lo necesito para clarificar mis ideas. Ok, gracias. Me llamo Elba y me interesa porque le da sentido a mi vida. Gracias. Y Roberto, no sé si habías dicho tu nombre. No, bueno, el único varón, así que es fácil. Bueno. Y lo que habíamos visto antes eran los 99 nombres de Dios según la tradición musulmana. Sí, perdón. Muy bien, gracias. Bueno. Entonces vamos a ver dos cosas. Primero el tema de los nombres de Dios y después el tema de Dios como actividad. Respecto a los nombres de Dios, según la espiritualidad holística o espiritualidad advaita, Dios sería una X que sabemos que existe porque se manifiesta en el universo, o se manifiesta como universo. Las distintas tradiciones le van a dar distintos nombres, ¿no? A eso que no puede tener nombre. No puede tener nombre, ¿por qué?
porque no es una cosa identificable entre todas las cosas del universo. No podría ser una cosa porque si Dios se define así como lo que hace que el universo exista y lo que hace que todas las cosas existan, bueno, tiene que estar presente en todas las cosas. Y una cosa cualquiera que sea delimitada en el universo no va a estar presente. Vamos a leer entonces, ahí van a ver la primera cita. Les puse unas cuantas citas con una propuesta de consigna. Entonces, vamos a ver la primera. Que son tres en realidad. Dos, perdón. Vamos a ver los distintos nombres de Dios en distintas tradiciones. ¿Querés empezar vos, Elba? Primero una cita del Rig Veda, que es un texto antiquísimo, por lo menos tiene 5.000 años. Los hombres han llamado al sol Indra, Mitra, Varuna, Agni. Es el Garudma, celeste de fuertes alas. Los sabios sacerdotes dan diversos nombres al ser único. Lo llaman Agni, Yama, Matari, Matarishva. Digamos, estos son los distintos nombres del Rig Veda. El Rig Veda es un texto que todavía es anterior a la existencia del hinduismo. La otra religión que los estudiosos la llaman la religión védica, porque justamente están en el Rig Veda, que es un conjunto, una colección de himnos religiosos. Pero en algunos de ellos ya hay una reflexión, porque los himnos del Rig Veda en general son pidiendo cosas, alabando al Dios y pidiéndole algo. Pero acá hay como una toma de conciencia, ¿no? Agni, fíjense, Agni. ¿Alguien se imagina qué quiere decir? Está en nuestro... la referencia. No, ese es el Garudma, que es un ave. Agni, ¿a qué le suena? Un ave. No, ese es el Garudma. Filosofía. No, tampoco. Bueno, es fuego. ¿Y cuál es la palabra que tiene que ver en nuestro idioma? Sí. Ígneo, Ígneo. ignición. Sí. No, esto es porque a mí me gusta mucho el sánscrito y me importa mostrar siempre que sigue vivo el sánscrito después de 5.000 años, ¿no? Y después de haber pasado toda la evolución que pasó el latín, el español y el nuestro, ¿no? Bueno, y después dice, los sabios sacerdotes dan diversos nombres al ser único. Lo llaman Agni, Sí. o sea, acá ya pasamos a otra cosa, no es el sol, que es un concepto limitado, sino es la primera vez que se nombra en la literatura de la India un ser único. Lo llaman Agni, bueno, fuego. Yama es el nombre del dios de la muerte, fue el nombre supuestamente del primer ser humano que murió. Y Matarishvan es otro nombre para el fuego. Bueno, Beatriz, entonces eso Sí. como reflexión ya en el Rig Veda, fíjense, una gran apertura mental, porque hoy en día todavía hay gente que no acepta los nombres de Dios de otras tradiciones, que no sea la propia. Bueno, a ver, Beatriz. En el hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva. Sí. En la tradición judía, Adonai, el Elohim, Sadai, el Shenikah. Shekinah. Shekinah. En los pueblos andinos originarios, Inti, Pachamama, Viracocha.
en el antiguo Egipto Amon-Ra. Bueno, ¿alguien conoce algún otro nombre? A ver. Sí. ¿Otro nombre? Sí, otro nombre de Dios, que no sea de estas tradiciones, o sí. No, lo que es para mí, pero Y bueno, dale. Espíritu Santo. Bueno, por eso, no, quería para ver que hay más nombres todavía. Sí, claro. ¿Alguien tiene alguno? Bueno, Alá, sí, Alá ya estaba. Bueno. Y después tienen otra pregunta, que les propongo trabajarla en parejas, igual esta es fácil. ¿Cuál de estos es el verdadero nombre de Dios? ¿De los que pasamos? Sí. Incluyendo Espíritu Santo también. Todos. Claro, en principio ninguno, claro. o todos. O todos. Claro, es decir, ninguno, la respuesta correcta sería ninguno es correcto, porque no puede haber un nombre si pensamos que nombre o concepto siempre designa algo limitado, ¿no? Pero a su vez, o sea, para nosotros todos van a ser válidos, no sé si decir correctos, pero válidos, por una cuestión de respeto. Y porque además los seres humanos necesitamos muchas veces nombrar o hasta visualizar en una imagen. Hay que ser también, iba a decir, hay que ser compasivo, hay que ser realista, ¿no? A veces necesitamos el bastón de ayuda de una visualización, de un apoyo, de una estatua, pero bueno, la idea es saber que Dios no es esa estatua, ni es ese cuadro, ni es ese medallón. Ya después vamos a ir trabajando un poquito más que Dios. El próximo punto es distinguir entre dos usos del lenguaje, porque vamos digamos, para profundizar un poco más en el tema de los nombres de Dios. Nuestro lenguaje tiene dos usos principalmente. Uno informativo y otro no informativo. Digamos más bien sugerente. A ver, ¿quién se anima a dar un ejemplo de lenguaje informativo? O sea, cuando quiero transmitir una información. El periodístico. Bueno, dame una frase cualquiera. Hoy la temperatura 17 grados, humedad 100%, bueno, nublado. Ahí está bien, no nos agobien. Ay, sí, que hizo calor estos días. Va, hace una semana. Bueno, ese es un lenguaje informativo. Estoy transmitiendo una información. Tiene que ser un lenguaje preciso, concreto, unívoco. Unívoco quiere decir que tiene un solo y solo un significado, ¿no? No sé, por ejemplo, el símbolo del hierro en química, Fe, tiene que querer decir siempre hierro, porque si tuviera varios significados sería un problema. ¿En qué actividades usamos lenguaje informativo? La ciencia. La ciencia y, bueno, el lenguaje común cuando queremos transmitir una información. Muy bien. Pero ese no es el único uso del lenguaje. El lenguaje se puede usar también de forma que sugiera, que evoque. Por ejemplo, ¿en qué se usaría así? Literatura. Claro. En poesía, ¿no? Es decir, que tendríamos esos dos usos. Les voy a pedir que hagan otro ejercicio. Primero vamos a leer un ejemplo acá de lenguaje no informativo. Vamos a ver cómo
como, digamos, la diferencia, y no se le puede pedir que sea unívoco. El lenguaje no informativo va a ser siempre lo que se llama polisémico. Polisémico, quiere decir que tiene muchos significados. Y es al contrario incluso, cuanto más significados tenga, más rico va a ser. Cuanto más sugiera imágenes y eso, más rico va a ser. Sí. ¿Querés leer? La poesía que dice de los muros. De los muros puedo decir mucho. Son almohadas con maternas escobas, barriendo escombros de horizonte, dejando la cabeza de rutina, dormir en su ternura. Esto es de Pablo Saborio. Bueno, creo que se ve la diferencia. Acá, ¿qué información me está transmitiendo? Lo que siente, lo que escribió. Por ejemplo, pero no Metafórico. podría... Metafórico. Es metafórico, está, sugerente, metafórico, analogía. Bueno, y ahora les preparé un pequeño ejercicio para el cual sí les voy a dejar 5 minutos. ¿Querés leer el ejercicio? Ejercicio: escribir un poema a la manera de Pablo Saborio que comience: de Dios puedo decir mucho. Ok. Bueno, aquí hemos hecho el ejercicio. Espero que la persona que esté viendo el video también lo haya hecho. Si tienen ganas de mandarme lo que escribieron, con gusto lo recibiré en diosadentro, diosafuera@gmail.com. Bueno, lo vamos a leer. ¿Querés? Sí, Como yo Saborio, también, viste, cuando lo imposible, miro, no. nada que ver. Pero no importa, dale. Bueno, de Dios puedo decir mucho, de la alegría que me transmite, de la vida que me infunde, de la libertad que me dona. Gracias. De Dios puedo decir mucho, puedo decir de los montes, del viento que arrastra la sal, puedo decir de la luz, la guía, que más allá de todo tiempo y espacio me une al todo en la única vibración del amor. Muy bien. ¿El viento que transporta qué? Que arrastra la sal. La sal. Y después la luz. Puedo decir de la luz, la guía. La ira. La guía. La guía. Estoy media sola. La guía. Ok. Gracias. Rosa. De Dios puedo decir mucho. En mi infancia fue un Dios castigador. En mi juventud, todo o nada, que ayudó a mi crecimiento en conciencia. Y en mi adultez, protección y bendiciones. Gracias. De Dios puedo decir mucho. Es todo, creador, que todo lo sabe. Es el comienzo sin final. Está con nosotros siempre. Sintamos o no su presencia. Gracias. De Dios puedo decir mucho. Es presencia inefable. Niño travieso que juega con juguetes demasiado frágiles. Éter que vive en todas las cosas, ser y esencia de todo. Bueno, como para... no sé si habrán notado lo que nos cuesta trabajar en lenguaje no informativo, porque en general todos, incluyendo yo, gran cosa fue descriptiva e informativa más que poética, salvo quizás la de Beatriz un poco. Pero bueno, es que en realidad hace falta gimnasia para usar el lenguaje en forma no informativa. Una cosa que les va a resultar muy fácil, ¿quién le tocaba? ¿Rosa? ¿Le tocaba leer? No sé, yo leí antes. En la página siguiente, 5, vamos a empezar con Dios como actividad, pero antes primero... Dios como actividad. Sí.
¿Leo? Sí, por favor, la primera. Entonces no había ser, ni tampoco no ser, sin aire. Lo uno respiraba originando su propio movimiento. Bueno, después lo vamos a analizar. Lo único que, a ver Roberto, si te animás, decime si esas dos líneas son lenguaje informativo o no informativo. A ver qué te parece. Informativo. Y sí, yo lo veo como informativo. Ahora cuando lo releía, hay una parte que no, que es cuando... Bueno, no, porque cuando dice sin aire también es cierto, no había aire en aquella época. Ahora, es una obra de arte estos dos versos. Sí, la verdad que sí. Después lo vemos más a fondo. Elba, Este mundo sí. es el mismo para todos. No lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego vivo que se enciende según medida y se apaga según medida. Heráclito de Éfeso, Grecia, siglo VI a.C. Bueno, ¿y qué te parece, Elba? ¿Esto es lenguaje informativo? Y me parece que hay de los dos. Sí. ¿Cuál sería la parte La parte informativa, este mundo es el mismo para todos. No lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres. Sí. Sino que siempre fue, esto ya, Claro. lo que dice fuego vivo, ya es Una metafórico. imagen. Está bien. Y Beatriz, el último. Ein Sof no es el nombre de una cosa, sino un proceso continuo. Ein Sof es en hebreo, es el nombre con que los cabalistas denominan a Dios. Ein Sof, sin límites. Acá había otro nombre. Entonces, Beatriz, ¿qué decís? ¿Es informativo o no? ¿Por qué no? Porque esto es según las creencias personales de No, eso sí, no es pero, objetivo. no, pero por eso, yo no pregunté si era objetivo o si era verdad. Para Solo mí- es si pretende ser informativo Para o... mí lo informativo es objetivo, comprobable. Si hablamos de informativo y lenguaje de la ciencia. Claro, Acá no. bueno, no, espera. No, ahí Yo les dije que el lenguaje informativo lo usábamos normalmente en la ciencia. En Por eso para Está mí bien. es sugerente esto y metafórico. ¿Te parece? No es informativo para mí. A mí me parece que es bastante informativo porque no es como que dice fuego o alguna imagen, sino que habla, dice, no es el nombre de una cosa, sino un proceso continuo. Que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es otra cosa. Un lenguaje informativo no siempre es correcto. Esa frase podría estar en el manual de un electrodoméstico. ¿Cuál? Tranquilamente. Pero ahí sí es informativo. Pero digamos, Porque cambia según el contexto. Sí, sí, Ah. sí. No, vos- pero digo que en un manual de electrodoméstico no habría una frase como presiona el botón como si fuera una marea de primavera. Por ejemplo. Para mí es informativo porque son conceptos bien precisos. Claro. Proceso, si hubiera dicho ahí en vez de proceso, hubiera dicho una marea continua, estaríamos más en un lenguaje como Heráclito que dijo el fuego. Es importante lo que dice Beatriz para recalcar que el lenguaje informativo no siempre es verdad. Al contrario, al ser informativo puede ser... Está bueno que hasta sería una distinción. Miren, el lenguaje informativo es aquel que puede ser o verdadero o falso. Mientras que el no informativo es siempre sugerente. Claro, Si yo les preguntara esta poesía que leímos, ¿es verdadera o falsa?
Y yo no sé por qué no se entiende. No se entiende con la razón, o sea, Claro. se siente. Sí, Creo que claro. ahí definimos bien la diferencia. Bueno, entonces, ¿Dios se puede describir con lenguaje informativo? No. Por lo menos el nombre, no. ¿Y cómo resolver este tema, no? A ver, ¿cómo lo han resuelto las distintas tradiciones? Por ejemplo, los 99 nombres que leímos de la tradición musulmana. ¿Qué me están sugiriendo al ser 99? No es un número elegido al azar. No. Que no son nombres, son... Claro, que el verdadero nombre, ¿cuál es? El 100, o sea, el silencio. Ah, ¿No? Un poco claro. el objetivo es ese, Claro. porque cualquiera de esos nombres es muy parcial. Una lista muy lógica con una metáfora encerrada. Claro, Claro. tal cual. Claro, es cierto, el lenguaje informativo, pero da el salto hacia la cosa sugerente. Ahora, para la tradición, para los hebreos, los judíos también son 99. ¿Sí? No, yo no conocía eso. Para los judíos es el innombrable. Bueno, Pero a eso no son 99. yo no escuché nunca, pero no sé. Uno lo menciona Sí, con... pero 99 son también, me Yo parece. no lo sé, tendría que buscarlo. Tengo idea de haberlo leído en un libro de Kabbalah, los 99. Yo no lo conozco, por lo menos no en la tradición común. Sé que en la tradición judía se considera a Dios como un número, no como un Ahí nombre. va. Eso también. Eso sí. Eso aparte. Eso que sé que la tradición judía en sus letras Claro. representan números y en realidad es un juego matemático que Sí, está sí, encriptado. Sí. No sí. tiene que ver con Eso- la lingüística, sino con las matemáticas. Bueno, con la lingüística pasa, acá tenemos algunos nombres, pero pasa lo que decía Roberto. El tema de que no se puede nombrar a Dios lo solucionaron, diciendo que está prohibido, no se puede nombrar a Dios, no se puede pronunciar, es decir, tiene un nombre, pero no se debe pronunciar. El nombre de Dios, según la tradición judía, el auténtico, el de verdad, aparece en el Antiguo Testamento en el episodio de Moisés de la zarza ardiente. O sea, Moisés en ese momento era pastor, o sea, se había escapado de Egipto porque le había pegado a un capataz, no sé si se acuerdan, a un capataz que hacía sufrir a los hebreos, como se llamaban en ese momento, a los hebreos que eran esclavos, supuestamente en Egipto. Entonces él, le había pegado, lo habían matado, lo mató. Sí, entonces se escapó y se fue al campo y se casó con la hija de un sacerdote que no era judío, Melquisedec. Y bueno, y vivía una vida pacífica pastoreando ovejas que eran del suegro. Y un día, en medio del campo, vio una zarza ardiente, o sea, un arbusto que ardía, pero no se consumía ni se apagaba. Entonces se acercó y escuchó una voz que decía: Moisés, sacate los zapatos porque estás en suelo sagrado. Y bueno, él se saca los zapatos, se pone así con la frente en el piso, porque se dice que no se puede ver a Dios y vivir, ¿no? Claro. Bueno, hay todo un diálogo muy, muy interesante donde, bueno, Dios le dice que va a tener que ir a hablar con el faraón. Y entonces, antes de que se vaya, Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y entonces él da el nombre, a ver si me acuerdo, en hebreo, la última no me acuerdo cuál era, pero bueno, vamos a suponer que es esta. I, H, B, A.
Sí, no sé, capaz que Estoy está mal. pensando en voz alta. Se lee así, digamos, para nosotros sería IH Y AB. Claro, lo que nosotros decimos Jehová. O IAB. Jehová. Bueno, este nombre para una persona judía religiosa no se puede pronunciar. Ah, Que es un poco lo mismo que el número 100, que es silencio, ¿ven? Es como tomar un nombre pero después saltar y saber que no hay ningún nombre, una cosa así. Me hace pensar en el no dualismo, ¿no? Como filosofía que parte de la existencia de la dualidad para después negarla. Se lo menciona muchas veces como el en los libros, como el tetragrámaton, que es una palabra griega que quiere decir 4 letras. O sea, en vez de decir el nombre, se dice el de 4 letras, ¿no? Como en una conversación cuando no queremos decir el nombre de él, decimos el que te dije, tal cosa, bueno, el de 4 letras. Y después se ponen sinónimos, todo lo que leímos antes, Adonai, El, Elohim, Shaddai, etc., no son el verdadero nombre de Dios. ¿Por qué está prohibido? Porque según la tradición, según la Cábala, si yo conozco el nombre verdadero de algo, cada cosa tiene un nombre verdadero, auténtico, que tiene que ver con la vibración, el sonido. Si yo realmente llegar a pronunciar el nombre verdadero de algo, puedo tener poder sobre ese algo, ¿no? Y claro, sería una audacia, una soberbia pretender tener poder sobre Dios. Bueno, sería un pecado. Una blasfemia. Una blasfemia. Para ir pasando ya al tema siguiente, de Dios como actividad, Hashem también se lo llama en la tradición judía para no nombrarlo. Hashem, el nombre. En vez de decir Yahvé, digo Hashem, el nombre. Como diciendo acá va el nombre, ¿no? En vez de decir Dios, digo el nombre. Bendito sea el nombre. En el Padre Nuestro, o sea, Jesús era judío, sí. Y la oración que él inventó dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es bien una tradición judía de no nombrar, sino santificar el nombre. El nombre. Sí. Entonces, para ir pasando al tema siguiente, les voy a pedir que otra vez leamos el concepto cabalístico de Ein Sof. Es de un rabino contemporáneo que se llama David Cooper. Y él es el autor de una idea muy interesante. Vamos a ver. Roberto, ¿querés leer? Explica el rabino David Cooper, estudioso contemporáneo de la Kabbalah. Dios no es una cosa, un ente, un nombre. No existe en el modo como definimos la existencia, pues no ocupa espacio ni está ligado al tiempo. Los místicos judíos se refieren con frecuencia a él como Ein Sof, que significa los sin límites. Ok, Rosa, ¿querés seguir vos? Sí. El Ein Sof nunca debería ser conceptualizado de ningún modo. No debería ser llamado creador, todopoderoso, Padre, Madre, infinito, lo uno, Brahman,
mente de Buda, Alá, Adonai, Elohim, El o Shaddai, Shaddai. El o Shaddai, y nunca, nunca debería ser llamado Él. No tiene ninguno de esos nombres, no tiene género. Beatriz. Cuando lo llamamos Dios, ¿de qué estamos hablando? Si decimos que es compasivo, lleno de benevolencia, fuente de amor, etc., podemos estar hablando de lo que pensamos que la naturaleza divina debiera ser, pero no estamos hablando del Ein Sof. Del mismo modo, si decimos que el Dios retratado en la Biblia es vengativo, celoso, colérico, cruel, descuidado, castigador, no podemos estar refiriéndonos al Ein Sof. Propiamente hablando no se le puede dar un nombre a Dios. Nosotros lo hacemos, porque al ser nosotros finitos y limitados, no nos queda otra que usar conceptos si queremos explicar las cosas racionalmente. Pero es importante saber que, un poco lo que decía Roberto, o todos son incorrectos o todos son correctos los nombres de Dios, porque estamos en una postura de respeto hacia todas las tradiciones. Ahora, Cooper tiene un... A ver... antes que eso vamos a ver el primer versículo de Génesis. O sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, comienza con el libro de Génesis, donde dice, el primer verso relata la creación del mundo, y el primer verso dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. La traducción que ustedes van a ver en toda la Biblia, en todas las ediciones, salvo en las cabalistas, dice, ¿alguien se acuerda cómo empieza la Biblia? Acá. Dice. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está. Vamos hasta ahí entonces. Bereshit, en el comienzo, creó Dios y los cielos y la tierra. Esta es la traducción clásica, donde ya igual hay un punto oscuro que es Elohim. Elohim es un plural, ¿no? Y se traduce siempre en singular. Bueno, los cabalistas tienen otra interpretación. La interpretación es suponer que acá está el nombre de Dios, el impronunciable, el silencio, el vacío. Entonces, Dios, vamos a decir Dios, creó, en el principio, Dios en el principio creó a los dioses. No, creó a Elohim. Elohim quedaría como objeto directo de Bará. En vez de ser el sujeto, como era en la traducción clásica, es el objeto, aparte es plural, y ahí se entiende mejor, ¿no? El innombrable, en el principio, en el comienzo, creó a los dioses y a los cielos y a la tierra. Donde Elohim serían, los ángeles, se puede interpretar, o poderes superiores a los seres humanos.
los dioses, es decir, las deidades que gobiernan los sucesivos reinos. Está lindo, ¿no? Sí. Como que Dios progresivamente se va sutilizando. Eso... No, al revés. No, de alguna manera por densificando, perdón, eso. Sí, está bueno eso los... porque tiene que ver con la teoría de la emanación. Exacto, esa imagen se siente. Claro. Sí. O sea, el punto vacío va emanando, dice Plotino, los distintos niveles. Cada vez el más alejado es el de la materia, el más denso, digamos. Claro. Sí. Y es toda una vibración. Y sí, Y una energía. cada vez más densa. Y es una energía. Sí, sí. Pero acá es vacío, ni siquiera energía. Después sí va surgiendo la energía y después la materia. Primero son ideas. Pero claro, energía ya cuando hay movimiento hay energía. Pero Dios no es ni siquiera energía. Está antes, porque ya energía es un concepto. Eso, energía sería como nombrar, Claro. dar la primer forma. Ya lo nombrás. No te olvides además que la energía es simplemente la materia, son intercambiables, como bien dice la ecuación de Einstein, ¿no? E igual m por c al cuadrado. O sea, la energía es igual de un objeto, es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, y es la base de las bombas, por ejemplo, y de los reactores nucleares. Es decir, que si vamos a ser estrictos, porque muchas veces se dice Dios es energía, pero Dios es todavía antes que eso. Desde el punto de vista de cosa, no es nada. O sea, no tiene una existencia como una cosa, o como algo identificable. La energía es algo identificable. Dios no pertenece a este universo manifestado, es inmanifestado. Y la energía es una de las tantas cosas manifestadas. Sé que mucha gente habla de energía, pero en realidad, desde un punto de vista, la energía es más sutil que la materia, sí, y aparte le da vida a todo, y todo lo que conocemos de este mundo funciona en base a energía, también nuestras ideas y todo. Pero si vamos al concepto más general de lo que sostiene en su ser todas las cosas, lo que sí podemos decir que Dios es ser. Ser sí, pero ser puede ser energía, materia, flores, ideas, muchas cosas. Pero el ser, puro ser, viste, no tiene características. Es el puro existir, el puro ser. O sea, Dios creó en el comienzo a Dios. No, es que esto ya no para los cabalistas ya no tendría el mismo sentido que tienen las traducciones. Los dioses, o sea, Dios en el comienzo creó a los dioses. Y los dioses no es Dios que es puro no ser cosa o vacío. Los dioses serían como seres intermedios, todavía no tan densos como los cielos y la tierra, pero ya, por supuesto, con características, digamos, estarían acá los Elohim. Los cabalistas lo entienden como ángeles, los cabalistas creen en los ángeles. Me viene la imagen de los dioses de la India que tienen como esta imagen de la acción sobre la materia, como que Dios les encargó a los dioses, Sí. bueno, pueden trabajar en este proyecto. Sí, y en la espiritualidad celta, los gnomos, gnomos, Elementales. hadas, lo que se llaman los elementales, que según dicen cada especie tiene el suyo, ¿no? Está el gnomo que se ocupa de las margaritas, el gnomo que se ocupa de las rosas, el gnomo que se ocupa del arroyo, y bueno, es esa idea, sí, esa idea. En fin, se los dejo como...
pero como inquietud, pero fíjense cómo, por eso los cabalistas tampoco eran bien mirados por la religión oficial. Porque pasa lo mismo de siempre, el místico se siente libre de interpretar y de contactarse con Dios y de interpretar las cosas a su manera. Considera que cada uno tenemos el poder y la posibilidad de hablar de Dios, digamos. No necesitamos intermediarios que nos digan cómo son las cosas. Ya vayan a la página 5. Vamos a volver a tomar las 3 citas, pero ahora ya vamos a ver el contenido. El Rig Veda realmente, luego las Upanishads también, pero el Rig Veda, o sea, las Upanishads son textos sagrados de la India que vienen después de los Vedas. Los Vedas son 4. Uno de ellos es el Rig Veda, quiere decir el Veda de las canciones, porque eran los himnos que los sacerdotes debían cantar mientras hacían el servicio religioso. El Rig Veda. Entonces, como les decía, hay himnos a Agni, a Mitra, a Varuna, a los distintos dioses, siempre pidiéndoles cosas, ¿no? Dame una vida larga, dame muchas cabezas de vaca, dame... En fin. Pero el Rig Veda tiene ya algunos versos que son prácticamente para mí los primeros textos filosóficos de la humanidad. Ya después las Upanishads mucho más, pero en el Rig Veda, por ejemplo, estos 2 versos, ¿a quién le toca? No me acuerdo. ¿Elba puede ser? A mí, pero no sé a cuál te referís. Entonces no había ser. Entonces no había ser ni tampoco no ser. Sin aire lo uno respiraba originando su propio movimiento. Bueno, la verdad para mí es una obra maestra, porque en 2 líneas te da una idea de lo que era Dios. Mirá, hasta ni ser lo llama. Entonces, dice, no había ser, pero tampoco no ser. Entonces tu razón hace clean, ¿no? Efectivamente, lo vamos a llamar Dios, es el punto vacío que empieza a emanar. Pero no es ser en el sentido de no es una cosa, pero tampoco no es, o sea, no es ser a la manera que lo conocemos, pero tampoco se puede decir que sea la nada. El budismo, por ejemplo, habla de la nada, la vacuidad, pero vacuidad no es lo mismo que no ser o nada, o sea, habla, si ustedes se fijan, habla de vacuidad. ¿De vacuidad qué quiere decir? Estar vacío. O sea, Dios está vacío de cosas, pero no es que sea nada, nada de nada. Es nada de cosas. Pero claro, nada no es, porque si no, no tendría la posibilidad de crear. Así que bueno, es un concepto difícil. Entonces fíjense, pero para que una persona hace 5.000 años ya tuviera este lenguaje tan abstracto, creo que es un mérito que tiene la India, ¿no? Que de haber sido los primeros para mí que empezaron la filosofía. Y después ya viene la imagen, ¿no? Bueno, habíamos visto si era lenguaje informativo o no, aparentemente sí, pero sin aire. Sin aire respiraba, fíjense. Da una idea de movimiento sin nada. Es muy difícil dar una idea de movimiento cuando todavía no había nada, ¿no? ¿Qué era lo que se movía si no había nada todavía? Sin aire lo uno respiraba originando su propio movimiento. Por eso después en yoga es tan importante la respiración. Vieron que siempre la meditación se empieza con la respiración, porque es lo primero que hubo, digamos, aún antes del OM. Es decir, el OM y la respiración están muy ligados, porque
porque es una vibración, un sonido. La respiración consciente. Sí, la respiración es la única función biológica que todos los seres humanos pueden hacer tanto de forma consciente como inconsciente. Después los yogis sí pueden hacer algunas otras funciones que normalmente son inconscientes, hacerlas conscientes, como el latido cardíaco o la presión sanguínea. Pero hay que haber hecho yoga muchos años. Bueno, después vimos, lo vamos a releer ahora, porque todas estas definiciones tienen que ver con la actividad, con el movimiento. Beatriz, ¿querés leer? Sí. Este mundo. Este mundo es el mismo para todos. No lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego vivo que se enciende según medida y se apaga según medida. Heráclito de Éfeso, Grecia, siglo VI. Según medida quiere decir según leyes, ¿no? Sí. Fuego es cambio, es una imagen, ¿sí?, para el cambio, porque todo lo que es sometido al fuego cambia. Pero los cambios en nuestro universo no se dan así nomás, se dan según leyes y después se apaga también según leyes. O sea, por ejemplo, nuestro cuerpo se enciende o va creciendo según leyes muy precisas de evolución. Si ustedes lo ven, yo ahora que tengo una nieta chiquita, es de libro, ¿no? Lo que van apareciendo las actividades, pero una cosa impresionante la programación que tiene. Caminar es a cierta edad, decir las primeras palabras a cierta edad. Bueno, y se apaga también según medida, porque nuestro cuerpo, siguiendo las leyes, se va deteriorando hasta que un día no funciona más. De todas formas, dura más que un coche. ¿Eh? Bueno, Rosa, el último. Ein Sof no es el nombre de una cosa, sino un proceso continuo, Sí, según David Copper. sí. Ay, qué interesante. Entonces acá tenemos la gran idea de David Cooper. Eso se lo voy a decir después. Primero vamos a explicar un poquito estas citas. Cambiamos de ver a Dios como una cosa, que no es una cosa, a ver a Dios como un proceso. Heráclito dice puro cambio, puro fuego. Antes decían una respiración, una especie de pulsar, ¿no? Acá después los cabalistas hablan de proceso. Y acá viene una... y entonces Cooper dice, y esta es su idea genial, dice que Dios, en vez de describirlo con un nombre, sería mejor describirlo... ¿Qué otra palabra en nuestro lenguaje describe actividades? ¿Qué palabra? Acciones. Acciones. ¿Qué elemento gramatical es el que describe acciones? Verbo. Verbo. Entonces, Ahí va. él dice que a Dios habría que describirlo como un verbo. Y en el Génesis lo dice en el principio. Sí, en el texto original dice Y fue el verbo. en griego logos. Ajá. Claro, logos es palabra. Ajá. Y luego de allí quiere decir conjunto de palabras, por lo tanto discurso y por lo tanto razón. O estudio. En los evangelios, el que habla, creo, de verbo es Juan. Juan, sí. Juan. Pero acá lo de Cooper, bueno, es más concretito que esto, es más chiquito, que es decir, que lo describamos a Dios con un verbo. O sea que Dios no hay que llamarlo Dios, sino que
Dios está diosando, o diosar, que no es endiosar, no, diosar. Y así cada uno de nosotros, él dice que en realidad cada uno de nosotros, está mal describirlo con un nombre, habría que describirlo con un verbo. Por ejemplo, Roberto está robertando, o sea, ¿qué es Roberto? Y Roberto es robertar. Roberto no es una cosa fija, estática, sino que es un robertar, o sea, un hacer las cosas al modo de Roberto. El viento podría ser así, que es estático. Ventar. El viento, no, como digo, como una cosa nombrada. Pero viento es un Es sustantivo. un sustantivo, claro, no es preciso. No, digamos que la es más paradoja. sutil que una cosa, pero Sí. sigue siendo una cosa. Sí, Jesús también dice, es como el viento, Dios, mi Padre es como el viento que se siente pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Pero bueno. Ninguna cultura lo nombró como una acción, ni llegó a... Tipo bueno, tipo un lo verbo. que hemos visto lo nombran como acción, pero a nadie se le ocurrió que entonces podríamos usar los verbos para llamarlo, ¿no? Okay. Él dice, Dios está diosando. Y no es Dios, en realidad es el proceso de diosar. ¿Y en qué consiste el proceso de diosar? Esto es importante como definición. Generar fenómenos ¿a partir de qué? De la nada. De la nada. Esto es diosar. No quiere decir que haya un Dios, hay un proceso que consiste en esto, generar fenómenos a partir de la nada. Me parece. Fenómenos, ¿se acuerdan? Fenómenos en filosofía significa simplemente lo que aparece. Lo que aparece. Viene del verbo phainomai en griego, que quiere decir aparecer. Claro. Fenómenos es lo que aparece, lo que llamamos lo manifestado de este universo. Pero si uno dice, ¿por qué siguen pasando cosas? En realidad no habría que decir cosas, ¿no? Pero bueno, siguen pasando hechos. Y porque hay uno que está diosando ahí, que está generando procesos a partir de la nada. Pero les vuelvo a decir, él prácticamente todo lo transformaría en verbo, porque en realidad todo es una actividad. Nosotros, nuestra razón saca fotos estáticas de las cosas, pero en realidad todo es proceso, todo es cambio. Nuestro cuerpo no es de un segundo al otro, no es idéntico. Una flor, lo mismo. Claro. ¿No? La semilla que nos hacen germinar en primaria, en realidad nosotros le vamos sacando fotos, pero el proceso del cambio así, para la razón es inasible, no se puede agarrar. Y bueno, y yo sería el proceso de anar, Rosa de rosar, parece, beatrizar, el dar, hablar. Pero bueno, parece una pavada, pero sin embargo me parece que tiene su ventaja también hablar así. Yo lo veo, lo relaciono también con la física cuántica, que dice que el átomo es 1% materia y 99% vacío. Sí. Y que nosotros tenemos este cuerpo porque como gira a mayor velocidad que la velocidad de la luz, tenemos este cuerpo, pero en realidad somos un holograma. Sí, claro, sí. Y no sé por qué En realidad todo es un holograma. todo es un holograma. Cada cosa es un holograma. Aún si lo vemos en sentido literal, porque un trozo de pan, por ejemplo. Para que haya pan,
tuvo que haber, los átomos esos del pan estuvieron, vaya a saber por dónde, en 14.000 millones de años. Y luego todo lo que influyó, la tierra, el sol, el agua, los nutrientes, el trigo, en fin, si uno hilara fino y fuera hasta el fondo, todo el universo tuvo que ver con la creación de ese trozo de pan. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Bueno, dice que somos polvo de estrellas nosotros. Sí, la materia, nuestra materia. Sí, en última instancia. Sí, sí. Y ahí se ve. Nuestros átomos capaz que estuvieron en una estrella. Sí. Y ahí se ve perfectamente lo de la transformación, la acción, ¿no? La transformación y la interdependencia. Totalmente. Si, no sé dónde leí que si un trozo de materia realmente desapareciera, todo el universo colapsaría, porque las cosas cambian, pero no desaparecen, digamos, la materia no desaparece. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Se entiende entonces esto que diosar sería generar fenómenos a partir de la nada? Se puede llamar crear también. Crear. Generar algo a partir de la nada. Y en la metafísica también dicen somos Dios con Dios. Bueno, ahí vamos justamente. Yo les iba a preguntar, ¿entonces Dios es el único que puede generar fenómenos a partir de la nada? A ver, ¿quién más? El hombre. El ser humano. ¿Y cómo? A ver, ejemplos. Haciendo pan. Igual claro, hay algo, sí. La forma del pan, sí. el pan como pan, no estaba antes. Y el arte tampoco. ¿El qué? El arte tampoco. El arte, ahí está. Claro, Una claro, sinfonía sí. de Mozart no estaba. Antes de Mozart no existía. Un cuadro, así. Y aún una experiencia mucho más cercana, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ellos sí, porque son grandes artistas, pero yo que no soy un artista no creo nada de crear, ¿no? No genero fenómenos a partir de la nada. Y ahora yo les voy a pedir que piensen en una experiencia totalmente común. Hablar. Sí. Cuando yo hablo, ¿estoy leyendo de algún lado lo que digo? No. Sale a partir ¿de dónde sale? Sale de la nada. Yo sé que estoy usando el cerebro, antes de que me lo digan, Las cuerdas vocales, la lengua, esto, lo otro. Pero esos son solo los instrumentos, porque un cadáver tiene todo eso y no habla. Salvo las películas de terror. Fíjense, tenemos la experiencia patente de crear a partir de la nada. Yo, y todos ustedes, por supuesto, hablo y casi no sé lo que voy a decir en un ratito, en el próximo minuto. Sí, claro. Va saliendo y voy conjugando verbos, haciendo concordancia entre sustantivos y adjetivos, armando los artículos, los adverbios. Y si ustedes reflexionan de dónde sale todo eso, sale de una especie de núcleo que no es nada, no es una cosa, no es un libro donde estoy leyendo lo que estoy diciendo. Hablar es generación a partir de la nada. Y bueno, y no hablemos de los artistas o la danza, la expresión libre en la danza. Yo siempre me puse a pensar de dónde vienen los pensamientos nuestros. En realidad no sabemos si los creamos nosotros o si nos llegan. Nunca no está muy claro eso. Uno dice, se me ocurrió, ¿no? Sí. Se me ocurrió hacer tal cosa. ¿Y cómo se me ocurrió? ¿De dónde vino? Pero bueno, esa es otra problemática. Pero sí, suponiendo que yo genero voluntariamente un pensamiento, ¿y de dónde salió? De la nada.
O sea que nosotros compartimos, lo que vos decías, compartimos con Dios por lo menos la creatividad. No podemos crear materia, pero todo lo demás sí, va, cosa de nuestra vida, ¿no? Creatividad. Bueno, recuerdan la famosa frase del Génesis también, que dice Dios. Que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, yo no creo que nos parezcamos físicamente a Él, sino en la creatividad, nos dio la posibilidad de crear. Fíjense que los animales en general no crean. ¿Seremos entonces también como unos Elohims? Y bueno, Sí. no Ángeles. es la interpretación clásica, pero se podría decir que antes de venir a encarnar éramos Elohim también. Y entonces acá venimos a usar este cuerpo para seguir creando, pero de otra forma, con la materia. A nuestra imagen y semejanza. Vamos, y les quería decir, el ejemplo que les di del habla, del lenguaje, no es tan casual tampoco, entonces, que hayan tomado, porque Dios ¿cómo crea el mundo, según el Génesis? Nombrando. Habla. Hablando. O sea, y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y dijo Dios, sea la palabra, ¿no? Que tiene que ver también con lo de Juan. Y nosotros también creamos poesía hablando, pero también hablar es creación. Hablar es creación a partir de la nada. Bueno, entonces vamos a ir terminando leyendo esto, el ser humano como proceso y actividad. ¿Querés leer, Roberto? Acá, Somos células. Somos células. Somos células de la maravilla radical. Connie Kaplan, Estados Unidos contemporáneo. Sí, esta fue compañera mía del doctorado en Estados Unidos. Es una señora que se ocupa de sueños, trabajo con interpretar o trabajar, mejor dicho, con los sueños. Somos células de la maravilla radical. ¿Ven? Esto es un lenguaje también informativo o no informativo. No informativo. No informativo, ¿no? Porque es una metáfora. Pero quiere decir que tenemos propiedades, que somos también una maravilla nosotros, maravilla radical. Bueno, después dos de las grandes frases de la Upanishad. Vach. Vach, la C en sánscrito se lee CH. Vach quiere decir voz. Maha Vach, esto que vamos a leer ahora son dos Maha Vach. Maha, ¿qué quiere decir? Ustedes lo saben. Grande. No, digo que lo saben porque Maha Atma, Mahatma, quiere decir gran alma. Y Maharaja, Maraja, quiere decir el gran rey. Entonces, la gran voz, es como serían las frases claves de la filosofía de la Upanishad. ¿Querés leer vos? Aquí, Rosa siempre toca, no, vos, Elda. Sí. Brahman es Atman. Sí. No, lo otro no lo leas. Sí. Aman, Aham. Brahmasmi. Bien. Es decir, es lo mismo que dice en la primera frase, pero en sánscrito y bueno, con una formulación venerable, porque esto también fue dicho hace más o menos entre 4.000 y 3.500 años. Estamos al 2000, no, entre 3.000, 2.500 años. Brahman es Atman. Brahman
el nombre de Dios Sí, para los hindúes. para los hindúes, pero el Dios absoluto, no los tres dioses. Sí. O sea, para el hinduismo tenemos Brahman, que es el Dios filosófico, digamos, lo absoluto, el vacío, el que no es una cosa. Y Brahman emana, lo primero, los tres principios. Brahma sin N, Brahma sin N, Vishnu y Shiva. Que en realidad, bueno, toda religión es para varios niveles. Hay gente que los adora como personas, con su historia, con su aspecto físico. Pero en realidad son los tres principios que rigen cualquier cosa en este universo. O sea, el creador, el conservador y el destructor. O sea, cualquier cosa que ustedes me puedan señalar de este universo manifestado, le pasan estas tres cosas. Empezó en un determinado momento, se mantuvo durante un cierto tiempo y luego se destruyó. Ahora, entonces, este Brahman es, según las Upanishads, igual a Atman. Atman es lo que nosotros llamaríamos alma. Claro. O sea, compartimos el ser de Dios. Solamente que acá nos creemos que estamos separados y que somos chiquitos, acá en este mundo, ¿no? Y lo otro es lo mismo. Aham, Brahma, Brahman, Asmi. Soy, Asmi soy, yo, Aham, soy Brahman. En sánscrito las palabras se unen como en alemán, y bueno, Brahman, Asmi es Brahmasmi. Pero bueno, es yo soy Brahman. Y para terminar vamos a leer una cita de Maestro Becker. O sea, todas estas son citas. Hemos visto primero los nombres de Dios, después Dios como actividad y ahora en qué medida nosotros participamos de la esencia divina. Beatriz, ¿querés leer Sí. algo? El fundamento de Dios es mi fundamento. Todas nuestras obras deberían partir de este fundamento recóndito, sin por qué ni para qué. Entonces Dios y el alma harían juntos su obra eterna y muy fructíferamente. Meister Eckhart, Alemania, siglo XIII. Todas nuestras obras deberían partir de este fundamento recóndito, ¿no? Tratar de encontrar a Dios en nuestro corazón y actuar a partir de ahí. Sin por qué ni para qué quiere decir sin objetivos determinados por este mundo. O sea, seguir nuestra intuición. Si trabajamos con un salario, y bueno, Maestro nos va a decir en otro lado que no es un trabajo grande. Dice, ningún trabajo grande, o sea, valioso, se puede hacer tomando como objetivo algo de esta tierra, digamos. Tenemos que obrar a partir de Dios y para Dios. Bueno, esto ya sería el tema más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario que quieran agregar? Salud. ¿Sí? La última frase entonces en castellano sería yo soy alma. No, yo soy Brahman. Y Brahma O sea, eran, claro, bueno, si sabés que Atman, pero acá lo que está ocupando el lugar de Atman es el yo soy. Yo soy, Ajá. porque la filosofía Advaita me va a decir, se puede leer también yo soy es Brahman. O sea, la filosofía Advaita me va a decir que el yo profundo que dice yo es el mismo en todos y además es el mismo, es Dios mismo. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando decimos yo,
estamos, en realidad estaríamos participando de la misma entidad. Es como cuando yo digo, por ejemplo, aquí. Yo digo aquí, entonces hoy aquí es esta habitación, pero después cuando salgamos y vayamos a nuestra casa, aquí, la palabra aquí va a seguir siendo la misma, pero el contenido del aquí varió. Acá lo mismo, yo es lo mismo en todos. Claro, el contenido de ese yo, o sea, la personalidad, varía en cada caso, pero la sensación de yoidad, digamos, sería la misma en todos. Y sería Dios. Bueno, vamos despacito. A Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera por decir yo soy Dios. Sí. Exactamente eso, sí. Yo digo, por suerte que hoy no queman, pero yo creo que habría países fundamentalistas donde no sé si no nos quemarían, pero bastante parecido también. Apoyamos los pies en el piso, ponemos los brazos y las manos sobre los muslos, relajamos todo. Hombros, rostro, brazos, piernas. Y vamos a entonar 3 veces el mantra Om. Recuerden inhalar muy profundo y seguir hasta el final, no preocuparse de si los demás hacen más largo o más corto. Yo voy a esperar que todos terminen para empezar de vuelta. Entonces inhalamos. Al exhalar voy abriendo un poquito los párpados y dejo que la vista flote sobre el piso sin enfocar. Nuevamente inhalo. Al exhalar termino de abrir los ojos, me reconecto con los sonidos, aromas, sensaciones corporales, colores, formas. Los compañeros y compañeras de ruta, nos saludamos. Namaste. Namaste. Gracias por venir, gracias por participar a través del video.